Harry estaba de camino a la clase de transfiguraciones cuando fue detenido por un nervioso segundo año Ravenclaw que reconoció pero no pudo nombrar. El chico más joven parecía reacio a acercarse a Harry por alguna razón, tal vez creyera que la persona delante de él era un futuro señor oscuro como el profeta diario era tan aficionado a acusar. Una vez que había girado la carta que llevaba a Harry, el chico huyó lo más rápido que pudo, dejando a Harry reírse de su miedo irracional. Cuando abrió la carta, se sorprendió al ver que provenía del profesor Dumbledore. Harry, me preguntaba si te gustaría pasar por mi oficina esta noche para hablar de los últimos acontecimientos. Te estaré esperando a las 8 de la tarde. Profesor Dumbledore PS. Tú encontrarás que la gárgola adora los caramelos eternos. Harry se rió cuando oyó la clave de la contraseña para la oficina del profesor Dumbledore. Parecía que el viejo estaba desarrollando el gusto por los dulces muggles. Harry estaba un poco molesto porque el director había esperado hasta el viernes por la noche para programar su reunión, pero se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que Dumbledore era un adolescente y tal vez había olvidado que la mayoría de ellos tenían cosas mejores que hacer con sus noches los viernes que sentarse en la oficina de su profesor, especialmente cuando era una reunión opcional y no para la detención. Harry sabía que iba a ir de todos modos, él simplemente no tenía que estar contento con el momento. La mayoría de los estudiantes se dirigían a su última clase del día, aunque como en cualquier otro fin de semana de Hogsmeade la emoción para los estudiantes mayores no era solo debido al hecho de que no habría clases al día siguiente, sino porque finalmente tendrían la oportunidad de salir del castillo. Incluso un castillo tan grande como Hogwarts puede llegar aburrido después de que alguien ha estado allí el tiempo suficiente. Harry estaba más emocionado que la mayoría porque sería su segunda cita con Daphne y no quería nada más que para que ella lo pasara bien. Por suerte para él eran estudiantes de cuarto año y solo se les había permitido ir a Hogsmeade durante 2 años, oficialmente uno para Harry. Si hubieran sido mayores, Harry habría descubierto que debía hacer mucho más para impresionar a una chica que simplemente almorzar y comprar en Hogsmeade. Horas después la cena había terminado y ya era hora de que hablara con Dumbledore. Su oficina estaba situada en un ala del castillo que nadie solía caer a menos que estuvieran buscando específicamente al director. No había otras aulas u oficinas cerca. Harry caminó a través de la sala silenciosa y finalmente encontró la entrada que estaba buscando. Caramelos eternos, dijo Harry en voz alta. Un momento después, la gárgola se apartó lentamente del camino, revelando una escalera que Harry sabía que conducía a la oficina del profesor Dumbledore. Mientras Harry comenzaba a subir las escaleras, notó que podía oír voces procedentes de la oficina misma. Se detuvo, no queriendo entrometerse en la reunión del profesor, pero todavía podía oír claramente las voces. ¿Estás seguro, Severus? Harry oyó al director preguntar. Sí, Igor ha huido, la voz del profesor Snape dijo con certeza. Los estudiantes de Durmstrang están en un alboroto, el subdirector está tratando de calmarlos, pero con poca suerte. Creo que la delegación de Durmstrang saldrá de Hogwarts dentro de una semana. Krum debe seguir compitiendo en el torneo, por supuesto, aunque le sería posible organizar un traslador internacional para que lo usara. Libra, ¿no crees que la elección de Karkaroff parece prematura? Tal vez, pero la marca se aclara con cada día que pasa. El señor oscuro se levanta de nuevo, pero por ahora todos los otros mortífagos que he cuestionado han decidido esperar y ver qué pasa. Recibiendo la ayuda de Peter Pettigrew y Barty Crouch Jr. Eso hace que sea el mejor momento para correr y esconderse. Igor puede incluso sobrevivir. Muy bien, continúa como fuiste y discutiremos esto más adelante. Creo que mi cita de las 8 está aquí. ¿Entra Harry?, preguntó el profesor Dumbledore. Harry subió la última de las escaleras para encontrar al profesor Snape casi grufendo contra él, aparentemente muy enojado de que cualquiera de su conversación había sido escuchado. Buenas noches, Severus. El profesor de pociones le dio una inclinación de cabeza rígida antes de dar la vuelta y salir de la habitación, nunca dejando caer la mirada enojada en su rostro. Harry miró de nuevo al profesor Dumbledore para encontrarlo sonriendo alegremente, como si todo fuera completamente normal. Lo siento, profesor, no quería interrumpir, explicó Harry. No te preocupes por eso, Harry. Supongo que has oído que el director Karkaroff ya no está en Hogwarts. Sí, señor. ¿Por qué ha huido? ¿Es por Voldemort o Barty Crouch Jr.? Tal vez un poco de ambos, respondió Dumbledore. Pronto verás por ti mismo por qué Karkaroff tiene motivos para temer a cada uno de ellos. Me gustaría mostrarte un recuerdo que explicaría la situación y para eso vamos a utilizar mi pensador.
Ven, te mostraré cómo funciona. Dumbledore condujo a Harry hacia un gran cuenco de piedra que contenía un líquido plateado que se movía como si estuviera vivo. Harry comenzó a inclinarse para ver mejor cuando Dumbledore colocó su mano sobre su hombro, reteniéndolo. Todavía no, Harry, una vez que llame a la memoria que queremos ver, ambos nos inclinaremos hacia adelante y seremos transportados a la memoria misma. Seremos observadores solamente allí, incapaces de afectar cualquiera de lo que vemos. ¿Está listo? Coloca tu cabeza directamente sobre el pensadero. Harry asintió y ambos se acercaron al pensador. Por un momento no pasó nada, pero Harry sintió que estaba atrapado en un torbellino. La sensación era extrañamente similar a viajar por el traslador, pero cuando terminó el viaje Harry se encontró de pie en lo que parecía ser una sala de la corte. El profesor Dumbledore estaba de pie a su lado, empujándolo hacia un lugar de la habitación donde tendrían una mejor vista. Harry sonrió cuando vio una versión más joven del profesor Dumbledore conversando con Alastor Moody, el verdadero Alastor Moody. ¿Qué es esto, señor?, preguntó Harry mientras observaba a la gente apresuradamente acercarse a sus asientos. Este es un recuerdo de poco después de la caída de Voldemort. Igor Karkaroff fue condenado a Azkaban por sus crímenes como mortífago. Esta es una audiencia que pidió para que él pueda nombrar a sus compañeros mortífagos con el fin de ganar su propia libertad. Está a punto de empezar, mira, y así lo hizo Harry. Karkaroff fue llevado a la habitación en una jaula, la expresión extraña en su rostro evidencia de la exposición a dementores. Empezó a desesperadamente gritar por su liberación, aunque ninguno de los nombres que sugirió parecía importarle a Barty Crouch Sr., quien estaba dirigiendo la audiencia. Harry estaba un poco sorprendido cuando Karkaroff llamó a Severus Snape como un mortífago, que parecían algo amistosos el uno al otro cuando los había visto hablando en el baile de Yule. Tal vez Snape no sabía que Karkaroff trató de traicionarlo de cualquier manera. El intento de Karkaroff fracasó cuando la versión anterior del profesor Dumbledore se puso de pie y argumentó a favor de Snape, que había traicionado a Voldemort y se había convertido en un espía para él antes del final de la guerra. Parecía que Karkaroff iba a ser enviado de vuelta a Azkaban cuando declaró que tenía un nombre más. Barty Crouch, Jr., dijo el mortífago dramáticamente. La sala de la corte estaba de repente llena de charlas emocionadas y Barty Crouch Sr. parecía como si le hubieran pateado en el estómago. La multitud en un rincón parecía saltar a sus pies y un momento después Harry vio a Barty Crouch Jr. haciendo su camino por el pasillo hacia la salida. Su escape fue frustrado por Ojo Loco Moody, que lo derribó al suelo con un solo hechizo. Crouch Sr. no tuvo más remedio que arrestar a su hijo y enviarlo a Azkaban. Fue aquí que la memoria terminó y Harry se encontró de nuevo en la oficina del profesor Dumbledore. Bueno, ¿qué te pareció?, preguntó el profesor Dumbledore. Harry todavía tenía una mirada pensativa en su cara, como si todavía estuviera considerando lo que acababa de ver. Supongo que veo por qué Crouch estaba tan molesto con Karkaroff y por qué Karkaroff podría querer huir, Harry contestó. A decir verdad, la memoria le decía muy poco de lo que ya no sabía o sospechaba, pero confirmó algunas cosas. ¿Crees que alguien lo encontrará? Tal vez, el profesor Snape estaba en lo cierto. Por el momento es dudoso que cualquiera que le desee hacerle daño lo busque, debería estar bien para el futuro cercano. Dumbledore respondió con calma mientras Harry se preguntaba cuánto tiempo sería. Los acontecimientos imprevistos tenían una manera de suceder bastante constantemente. Ahora, me gustaría ver tu recuerdo de la pelea con Barty Crouch Jr., si eso es aceptable. Toma tu varita y concéntrate en sacar el recuerdo de tu cabeza y luego simplemente colócalo en el pensadero. Harry hizo lo que le enseñó el profesor y se sorprendió al ver un hilo de plata colgando del extremo de su varita. Viendo esta memoria individual, Harry se dio cuenta de que el pensador de Dumbledore debía contener cientos de recuerdos. Harry guardó cuidadosamente el recuerdo en el pensador y miró al director, que sonrió y asintió con aprobación. Pronto estaban ambos encorvados sobre el dispositivo mágico y siendo enviados a la memoria de Harry. Harry miró a su pasado e intentar sin éxito hablar de su salida de la confrontación, mientras que silenciosamente criticaba sus acciones. El profesor Dumbledore observó la memoria con mucho más intensidad que la última, que Harry pensó que era normal teniendo en cuenta que era su recuerdo y por lo tanto, era la primera vez que Dumbledore la había visto. Harry no estaba particularmente contento con su actuación en el duelo, se había asustado un poco y se había vuelto a usar hechizos familiares, por lo cual el resultado era menos eficaz. Crouch lo había subestimado claramente, un hecho que pudo haber sido el factor decisivo en su duelo.
La próxima vez que se enfrentaran a Crouch no lo subestimarían de nuevo, así que Harry sabía que tendría que estar preparado. Dumbledore no parecía compartir su decepción, de hecho se veía positivamente encantado cuando llegaron a la parte donde Harry transfiguró una silla en un lobo y le ordenó que atacase a Crouch. Ninguno de los dos se mostró particularmente feliz al ver a Crouch lanzarle la maldición Cruciatus. Pronto terminó y el profesor Flitwick se precipitó hacia la habitación para enfrentarse al impostor. Al verlo de nuevo, Harry estaba aún más impresionado con su profesor de encantos de lo que había sido antes, su velocidad y técnica eran realmente asombrosas. La memoria continuó hasta que Harry, Moody y Flitwick llegaron a la enfermería y se reunieron con el profesor Dumbledore. Una vez hecho esto, los dos espectadores fueron nuevamente enviados a la oficina. Al regresar, Dumbledore se sentó en la silla detrás de su escritorio e hizo un gesto a Harry para que tomara asiento también. Harry asintió y se sentó sobre el escritorio del profesor, esperando a que él expresara sus pensamientos sobre lo que había visto. Harry, está claro que no estás contento con la forma en que te manejaste en el duelo con Barty Crouch Jr. Tiene que estar orgulloso, lo hiciste muy bien, estoy más seguro de eso ahora que he sido testigo de la pelea que cuando describiste. Tu uso de la transfiguración en un duelo fue muy impresionante, un truco que podría haber usado en su posición de hecho, gracias profesor, respondió Harry, siento que podría haberlo hecho mejor, eso es todo, no hay duda en mi mente que tú continuarás mejorando por ti mismo, Harry. Tú has desarrollado un impulso sorprendente para entrenar este año, tal vez un resultado positivo de su participación desafortunada en el torneo de los Tres Magos. Si alguna vez necesitas mi ayuda, mi puerta estará abierta para ti, Dumbledore le dijo para tranquilizarlo. Harry asintió y ofreció una pequeña sonrisa en respuesta. Hay, sin embargo, un tema más que quería discutir contigo esta noche. Harry levantó la mirada bruscamente a esto, por el sonido de la voz de Dumbledore no iba a ser algo que lo haría feliz. ¿Qué pasa, señor? Preguntó Harry. El ministro de magia ha reaccionado como esperábamos a la noticia de que Barty Crouch Jr. está vivo y libre, lo cual es bastante malo. La palabra está empezando a gotear sobre el evento, a pesar de los mejores esfuerzos de Fudge para evitarlo. Decidió aumentar la seguridad en lo que él ha considerado ubicaciones de alto riesgo, respondió Dumbledore. Entonces, ¿qué significa eso exactamente? No tiene autoridad sobre Hogwarts, por lo que no se verán cambios aquí. Más Aurores patrullará el callejón Diagon y una patrulla mucho más pequeño se colocará en Hogsmeade. Pero es la patrulla alrededor de Hogsmeade que quiero advertirte, sin embargo, ¿son dementores no? Preguntó Harry. Fudge está enviando a los dementores a Hogsmeade, ¿correcto Harry? Dumbledore respondió con un toque de frustración en su voz, ellos no estarán en la ciudad misma, pero estarán en las afueras, les aconsejo que se mantengan alejados de ellas si es posible, pero el control del ministerio sobre esas viles criaturas no está asegurado. Los animales del bosque pueden sentirlo por instinto y creo que los dementores también lo saben. ¿Es seguro Hogsmeade, señor? Harry preguntó, todavía en estado de shock que Fudge pondría en peligro a los estudiantes de nuevo con dementores. Probablemente, aunque te pido que no te desvíes de la aldea, sé que puedes lanzar un Patronus, pero no busques problemas, entiendo, Harry dijo con un movimiento de cabeza. Bueno, en ese caso te deseo una buena noche Harry, gracias por permitirme ver tu memoria, fue muy instructivo. Harry asintió y salió de la oficina para los dormitorios de Gryffindor. Consideró el peligro que podría enfrentar en Hogsmeade al día siguiente, pero rápidamente se dio cuenta de que estaría menos en riesgo que cualquier otro, sobre todo porque estaría con Daphne, quien también podría lanzar con éxito el encanto Patronus. Harry frunció el ceño, dándose cuenta de que no había pensado en enseñar el hechizo a Hermione y que no tendría tiempo de hacerlo antes de mañana. Ella, al igual que el resto de los estudiantes, solo tendría que permanecer cerca de la aldea. En la parte posterior de la mente de Harry estaba empezando a tener la sensación de peligro inminente de nuevo. Era una sensación extraña de preocupación que parecía estar siempre allí, pero se hizo más intensa cuando iba a ser puesto en una situación peligrosa para la vida. Tal vez ese pequeño sentimiento era la amplitud de sus habilidades como vidente, pero era agradable tenerlo. Estaba despertando ahora diciéndole que tuviera cuidado. Aunque con los dementores sueltos, ya había descubierto esa parte. Harry se encontró con Daphne en las grandes puertas de entrada a Hogwarts poco después de las 11 am. La ciudad había estado abierta por unas horas antes de eso, pero ambos acordaron que la idea de dormir sonaba más atractiva.
No parecían ser los únicos que salían tarde, al parecer la idea de levantarse de la cama para caminar fuera no era popular en esta fría mañana de febrero. Oye, ¿estás lista para ir?, preguntó Harry mientras se acercaba a Daphne. Claro, hay otro carro que sale en unos minutos, ella respondió y se dirigieron hacia un carruaje que esperaba. Harry alargó la mano y tomó la mano de Daphne y fue recompensado con una sonrisa en respuesta. El paseo en carruaje fue bastante corto debido a la cercanía del pueblo con el castillo, pero Harry todavía disfrutaba del tiempo que tenía para sentarse en una calma y tranquilidad con Daphne y ver cómo el paisaje familiar iba cambiando. Pronto el viaje había terminado y habían llegado a Hogsmeade los fines de semana, cuando se permitía a los estudiantes visitarlo. Casi parecía que había más estudiantes allí que habitantes y ese fue el caso hoy. Aunque las multitudes aún no habían alcanzado su tamaño completo, un gran número de estudiantes podía ser vistos caminando alegremente de tienda en tienda y disfrutando del día. La advertencia de Dumbledore había hecho que Harry estuviera más alerta de lo que de otra manera podría estar. No había visto a ningún dementor en el camino y supuso que estaban siendo mantenidos alejados de los caminos y senderos más utilizados. Eso era un pequeño consuelo para él, quizás si tuviera suerte de poder evitarlos completamente. Esperaba desesperadamente por eso porque odiaba la forma en que las criaturas le hacían sentir. Harry mira aurores, dijo Daphne, interrumpiendo sus pensamientos. Daphne señalaba a un par de personas vestidas con las ropas azules de Auror. Uno era un hombre negro grande e intimidante que parecía irradiar una sensación de fuerza experiencia. Su pareja era una niña más joven, claramente en sus 20 años, con el pelo rosado salvaje y una sonrisa grande en su cara. Parecía estar bromeando con el otro Auror, aunque no se reía como ella. Harry le había hablado a Daphne de su conversación con Dumbledore. Ella se limitó a fruncir ceño ante la noticia de que Hogsmeade sería el anfitrión de aurores y dementores. Había trabajado regularmente con su encanto de Patronus desde que Harry se lo enseñó y ahora se sentía confiado en su habilidad de usarlo. Sin embargo, esa habilidad nunca había sido probada en contra de un dementor real. Harry había jugado con la idea de traer un Bogart para que ella practicara contra él, pero rápidamente se dio cuenta de que Barraplan tenía varios problemas con él. Primero, no tenía ni idea de dónde encontraría uno. Y lo más importante, Harry tenía una fuerte sospecha de que la próxima vez que se enfrentara a un Bogart, no se convertiría en un dementor. Su temor por ellos había desaparecido después de su encuentro al final del tercer año y no tenía prisa por ver que los reemplazara como su principal temor. Me pregunto cuántos de ellos estarán Akuz, respondió Harry. Hasta el momento esos dos eran los únicos que eran visibles, aunque sospechaba que había más espera en lugares menos evidentes. ¿Y qué hay de Oniduque primero?, preguntó, llevando su atención a temas más entretenidos. Ahora que lo mencionas, podría comprar más canicas de azúcar. Daphne estuvo de acuerdo y comenzaron a caminar hacia la tienda de dulces. Para la hora siguiente visitaron las varias tiendas en el pequeño pueblo, a veces haciendo compras pero más a menudo apenas elogiar. Ambos sentían que habían pasado demasiado tiempo en el castillo y estaban disfrutando de la oportunidad de hacer algo diferente. Estaban en la tienda de bromas de Zonko cuando Harry notó que alguien se escondía detrás de ellos. Harry giró con su varita lista, solo para encontrar a Fred y George Weasley riéndose de su reacción. Y cuidado, Fred, dijo el gemelo que debía ser George, el señor de las tinieblas casi te destrozó la cabeza. Es demasiado cierto, mi hermoso hermano, y es una cabeza encantadora. Fred estuvo de acuerdo. Harry había bajado su varita y ahora miraba a los gemelos divertidos. Hola chicos, dijo Harry. Buenas tardes para ti, Fred respondió. Y a ti, nuestra querida señora oscura, añadió George, después de lo cual ambos gemelos hicieron una reverencia teatral. Es bueno ver a alguien mostrándome el debido respeto, dijo Daphne. Supongo que podría perdonarte por habernos escabullido, solo por esta vez. Y qué gracioso. Fred respondió emocionado. Ahora, Harry, ¿no estás pensando seriamente en comprar algo de esta patética tienda? ¿Por qué no?, preguntó Harry. Pensaba que a vosotros dos os encantaba este lugar. Los gemelos compartieron una mirada entre ellos y luego se inclinaron hacia adelante, como para decirle a Harry y a Daphne un secreto. ¿Vamos a poner este lugar fuera del negocio un día?, preguntó George con una gran sonrisa en la cara. Toma uno de estos, lo llamamos caramelo de canario, normalmente te cobraría 7 sicles, pero obtendrás el descuento del señor oscuro por hoy. George le tendió una pequeña caramelo que parecía una crema de natillas. ¿Y qué hace?, Harry preguntó sospechosamente, sosteniendo la caramelo hasta su cara para una mejor mirada.
Nada peligroso, lo prometemos, contestó Fred, solo úsalo sabiamente y ven a vernos si quieres algo más. Con eso los gemelos siguieron adelante y empezaron a hablar con otro de los clientes de Zonko. Harry se rió cuando se dio cuenta de que estaban tratando de anunciar su línea de productos de broma en la tienda de su competidor. No es una mala manera de despertar interés. Finalmente decidió. ¿Tienes hambre? Harry le preguntó a Daphne mientras salían de la tienda de bromas. Estaba pensando que podríamos comer en las Tres Escobas. Hoy yo tenía mis esperanzas en la de la señora Puddifoot, Daphne respondió. Harry la miró sorprendido, sin esperar que Daphne quisiera ir a la tienda de té que había oído describir como femenina en el mejor de los casos y una versión del infierno en la tierra para todos los hombres en el peor de los casos. Bien, si eso es lo que quieres hacer, Harry contestó. Daphne respondió empezando a reír como si nunca hubiera escuchado algo más gracioso. No, Harry, realmente no quiero ir, pero es bueno que me sigas en ese infierno si quisiera ir. Harry la miró por un momento antes de empezar a reírse también, en parte por el alivio de que no tuviera que ir a casa de Madame Puddifoot. Las Tres Escobas estará genial. Cuando llegaron al pub vieron que la mayoría, pero no todas, de las mesas ya estaban tomadas. Harry fue capaz de encontrar una cerca de la barra del bar y se sentaron y esperaron a que la señora Rosmerta viniera a tomar sus órdenes. Harry y Daphne estaban disfrutando de la buena comida y compañía cuando su felicidad fue interrumpida. Por lo tanto, ¿Potter te lleva tu vagabundeo por una noche en la ciudad?, preguntó la siempre molesta voz de Draco Malfoy. Harry y Daphne se volvieron para verlo y Pansy Parkinson acercándose a su mesa. Draco estaba de pie a un lado de la mesa entre Harry y Daphne mientras Pansy estaba en el lado opuesto. ¿Por qué no te vas, Malfoy? Prefiero no tener que maldecirte ante tantos testigos, Harry respondió, molesto de que su cita hubiera sido perturbada. Creo que ni siquiera prestaste atención a las reglas o las leyes, y es solo para ver cuántas has roto. Solo un idiota creería que lo tienes en ti para ser un señor oscuro, pero eres un mentiroso y tramposo. Estoy contento de que el resto del mundo pareciera estar recuperando sus sentidos, Malfoy respondió amargamente. Cállate, Draco, dijo Daphne, interrumpiendo la conversación. Además, ambos sabemos que no vas a hacer nada, Aku. Toma tu cola entre las piernas y vete a casa. Malfoy se burló de ella, pero en el interior empezaba a desesperarse. Su plan lo llamó para que Harry se enfadara lo suficiente como para empezar a lanzar hechizos, pero hasta ahora nada de lo que dijo estaba teniendo el efecto que él quería. Quizá no sea capaz de herir a Potter, dijo Malfoy, todavía tratando de encontrar una forma de enfadar a su enemigo. Voy a tomar esto entonces, espero que no lo estuvieras guardando. Malfoy se acercó a la mesa y agarró el caramelo de canario que Harry había puesto junto a su plato. Una pequeña sonrisa apareció en la cara de Harry, preguntándose si podría conseguir que Malfoy se la comiera. Devuélvesela, gritó Harry, sabiendo que cuanto más parecía quererlo, menos probable Malfoy iba a devolvérselo. Malfoy sonrió, pensando que finalmente estaba empezando a meterse bajo la piel de Harry. No creo que lo haga, dijo Malfoy mientras desabrochaba el caramelo y lo metía en la boca. Tan pronto como tragó el caramelo sus ojos se abultaron, supo que algo estaba terriblemente mal. Las plumas comenzaron a brotar de su piel y su nariz comenzó a crecer en la forma de un pico. Trató de gritar, pero su voz había sido reemplazada por un extraño ruido. Todos en el bar se volvieron y empezaron a reír mientras se convertía lentamente en un canario gigante. En la distracción, Pansy Parkinson vio su oportunidad y sacó un pequeño vial de sus ropas. Ella colocó unas gotas del líquido rojo que contenía en las bebidas de Harry y Daphne antes de esconder el frasco. Ella sonrió maliciosamente. La distracción no pudo haber ocurrido como estaba planeado, pero esta parte todavía funcionaba. Había completado su tarea y nadie parecía darse cuenta. Sus atenciones todavía se concentraban en Malfoy. El efecto canario duró poco más de un minuto y cuando terminó, las facciones de Malfoy habían vuelto a la normalidad y las plumas que cubrían su cuerpo habían caído. Los clientes del pub seguían riéndose histéricamente de lo que habían visto y el rostro de Malfoy se enrojeció de vergüenza y de ira. Esto no ha terminado, Potter, y no lo pienses ni por un segundo, gritó Malfoy y se volvió para dejar el pub con Pansy siguiéndolo muy de cerca. Oh, Harry, eso no tiene precio. ¿Por qué no podría haber traído una cámara conmigo?, dijo Daphne entre risas. Harry todavía estaba tratando de controlar su risa cuando alcanzó a su cerveza de mantequilla y tomó un trago. A medida que el líquido frío bajaba por su garganta, sintió que su estado de ánimo cambiaba y su risa murió abruptamente. Su diversión fue reemplazada por una extraña sensación de cólera inespecífica.
Daphne notó su cambio de actitud y lo miró con curiosidad. «Aerith, ¿estás bien?», ella preguntó. «Por supuesto que estoy bien, ¿qué diablos crees?», le preguntó con enfado. Una pequeña voz en su mente le preguntó suavemente de qué estaba tan enojado, pero era difícil concentrarse con tanta ira corriendo por su cabeza. «¿Y qué te pasa?», Daphne respondió, un poco molesta. «Hace un minuto te reías y al siguiente eres un idiota. Soy un imbécil, ¿verdad?». «Tal vez Malfoy tenía razón sobre ti, Greengrass», Harry contestó, aunque la voz dentro de él cuestionando su actitud parecía estar aumentando. Daphne parecía dispuesta a agredirlo cuando su rostro se convirtió en una expresión de concentración. «Harry, dame tu bebida», ordenó ella, «y consíguete una propia», repuso él, alzando aún más la voz. Daphne se acercó y tomó su cerveza de mantequilla de todos modos. Levantó cuidadosamente el vaso a su nariz y lo olisqueó, frunciendo el ceño mientras lo dejaba caer. Luego tomó su propia bebida y repitió el proceso. Un extraño olor que no se encontraba normalmente en las cervezas de mantequilla venía de ambos. «Potter, vuelve en ti mismo y tranquilízate», dijo Daphne con fuerza, exigiendo que cumpliera. «De alguna manera Malfoy logró poner algo en nuestras bebidas de la forma en que está reaccionando, creo que es la poción del enfado. Te hace enfadarte y hacerte propenso a la violencia durante unos 10 minutos. Tú puedes luchar contra la maldición Imperius, y lucha contra esto». Harry quería gritarle por decirle que se estableciera, pero la voz en la parte de atrás de su cabeza se hacía más fuerte y estaba de acuerdo con su valoración. Sabía que no había ninguna razón real para que se enojara con Daphne. Malfoy, sin embargo, él era el que merecía su ira. «¿Y por qué? ¿Qué estaba tratando de hacer?», preguntó Harry, todavía tratando de calmar la ira que aún podía sentir hirviendo bajo la superficie. «Eun puso algo en mi bebida, también. Si ambos lo hubiéramos bebido ya estaría en nuestros sistemas y probablemente nos estaríamos maldiciéndonos el uno al otro ahora y entonces estaríamos en problemas reales. Planes como estos han sido utilizados antes. Recuerda, en Historia de la Magia algún señor oscuro se metió la poción del enfado en el suministro de comida de su enemigo y dejó que se mataran entre ellos. Esto podría haber sido muy peligroso, Harry», explicó Daphne. Harry simplemente asintió con la cabeza. La mayor parte de su concentración todavía estaba enfocada en quitar los pensamientos y sentimientos extranjeros de su mente. Poco a poco, pudo sentir el enojo hacia Daphne se iba yendo, pero su ira hacia Malfoy sin embargo, seguía presente. «Venga», dijo Harry, poniéndose de pie, «vamos a buscar a Malfoy». Harry caminaba hacia la puerta antes de que Daphne pudiera comenzar a protestar. Una vez fuera del bar, Harry comenzó a mirar alrededor esperando encontrar a Malfoy. «Harry, ¿sigues sintiendo los efectos de la poción?», dijo Daphne mientras lo alcanzaba. «Volvamos al interior y esperamos a que desaparezca. Si todavía quieres encontrar a Draco, entonces te ayudaré». «Yay», dijo Harry, señalando hacia un árbol hacia las afueras de la aldea. Malfoy, Parkinson, Crabbe y Goyle estaban sentados junto al árbol observando las tres escobas. Aparentemente habían estado esperando que Harry y Daphne proporcionaran entretenimiento en su casa. La poción del enfado. Harry empezó a correr hacia ellos con Daphne siguiéndolo de cerca. Harry seguía muy enojado, pero podía sentir los efectos de la poción que lo influía cada vez menos a cada momento que pasaba. Malfoy y compañía lo vieron venir y aparentemente pensaron que sería gracioso que los persiguieran porque se habían levantado y empezaron a huir de Harry y Daphne. «Harry, detente», gritó Daphne. La urgencia de su voz hizo que Harry dejara su persecución y se volteara para enfrentarse a ella. «Hay dementores en esa dirección». Harry frunció el ceño y pareció pensar en lo que le había dicho. Una rápida mirada hacia donde Malfoy y sus amigos habían corrido hasta que Harry cerró los ojos e intentó calmarse. Finalmente, estaba seguro de que los efectos de la poción habían desaparecido. «Entonces tenemos que irnos», Harry contestó a regañadientes. «Ninguno de ellos puede lanzar un Patronus. Nosotros podemos, aunque no me gustaría que Malfoy muriera, ni siquiera se lo merece. Nunca he lanzado un Patronus contra un Dementor, no estoy seguro de que pueda hacerlo», dijo Daphne suavemente, la preocupación clara en su voz. Harry respondió caminando hacia ella y acercándola a un fuerte abrazo. Después de unos momentos, Daphne levantó los brazos y devolvió el abrazo. Hizo todo lo posible para ignorar sus preocupaciones y concentrarse en la comodidad que Harry estaba proporcionando. «Puedes hacerlo, Daphne, yo sé que puedes», él le aseguró. Abrió la boca para responder, pero se detuvo cuando Harry se inclinó hacia adelante y la besó.
El beso fue breve, pero de alguna manera Daphne pensó que era exactamente lo que necesitaba. Vámonos, Daphne asintió y juntos empezaron a correr hacia donde habían visto por última vez a los otros. Harry temió que los hubiera perdido y sintió un frío helado bajar por su espina dorsal. Los dementores estaban cerca. Miró hacia Daphne. Ella era obviamente de mente abierta, también parecía sentir a los dementores. Harry jadeó cuando vio que los dementores tenían a Malfoy y sus amigos rodeados. Los 4 Slytherins estaban echando una variedad de maldiciones a las criaturas mortales, pero ninguna de ellas funcionaba. Había 6 dementores en total y en ese momento parecían estar jugando con los niños. Quizás ya estaban disfrutando del miedo que estaban provocando. Incluso desde esta distancia los dementores podían afectar a Harry lo suficientemente fuerte como para que pudiera oír ligeramente los gritos de misericordia de su madre a manos de Voldemort. No le hagas caso. Su mente le gritó. No tendré miedo. Harry le dio a Daphne un apretón de estímulo y se dirigieron hacia el grupo. Malfoy y Parkinson decidieron correr, dejando atrás a Crabbe y Goyle. 3 de los dementores siguieron a los 2 estudiantes cuando Harry se dio cuenta de que él y Daphne iban a ser capaces de salvar a sus compañeros de clase. Expecto Patronum. Gritaron Harry y Daphne al mismo tiempo. Inmediatamente, un ciervo completamente formado saltó de la varita de Harry y comenzó a cargar hacia el dementor que estaba cerca de Malfoy y Parkinson. El Patronus de Daphne tardó unos segundos en formar al zorro, pero finalmente lo hizo y se dirigió con velocidad hacia Crabbe y Goyle. Harry comenzó a concentrarse en verter gran parte de su magia en el hechizo como podía y se sorprendió al ver que su ciervo era cada vez más grande. Le preocupaba que su Patronus se volviera inestable y se obligara a concentrarse en pensamientos y emociones felices. Harry miró a Daphne. Daphne estaba completamente enfocada en su hechizo y tenía una sonrisa grande y triunfante pegada en su rostro después de ver que ella era capaz de lanzar el encanto correctamente. Su zorro fantasmal saltó hacia los dementores que empezaron a gritar, animando a su Patronus a atacar a las viles criaturas. Al verla, Harry sintió una oleada de orgullo y afecto por ella. De repente se dio cuenta de lo afortunado que era tenerla en su vida. Cuando se volvió unos instantes después para comprobar su Patronus, vio que había retrocedido extrañamente a su tamaño normal, pero ese no era el cambio más llamativo. De alguna manera, el ciervo parecía más sólido y realista. Cuando atacó a los dementores, Harry pensó que los oyó gritar de dolor y sorpresa antes de que comenzaran a retirarse. El ciervo custodió brevemente a Malfoy y Parkinson, pero cuando estaba claro que los dementores estaban huyendo se dirigió hacia Crabbe y Goyle. El zorro de Daphne había logrado evitar que el dementor se acercara a Crabbe y Goyle, pero no pudo perseguirlos como el ciervo de Harry. Cuando el ciervo cargado hacia el grupo, 2 de los dementores huyeron como los otros, pero uno parecía haber sido cogido por la sorpresa y dado vuelta para encontrarse empalado en las cornamentas del Patronus. Una vez más, el extraño aullido de dolor y choque llenó el claro mientras el dementor intentaba escapar. Pero esta vez, la criatura fue cogida en las astas e incapaz de liberarse. Los aullidos continuaron durante unos momentos antes de que todo el ruido se detuviera y el dementor cayera al suelo completamente quieto. La neblina negra que parecía rodear a la bestia comenzó a disiparse junto con los sentimientos de temor que los dementores eran capaces de producir. ¿Está muerto?, preguntó Daphne con incredulidad. Nunca había oído hablar de alguien que pudiera lastimar a un dementor y mucho menos matar a uno. No estoy seguro, pero creo que sí, contestó Harry. Luego sostuvo su varita en el aire y dijo, Periculum. Lo que causó que unas chispas rojas se dispararan al aire de la punta de su varita. Harry esperaba que un profesor o los aurores pudieran ver las chispas y venir a ayudarles. Harry y Daphne caminaron primero hacia Malfoy y Parkinson, que estaban sentados en el suelo acurrucados juntos. Harry metió la mano en el bolsillo y sacó un poco de chocolate que había comprado en un Heiduque antes. Toma, come esto, es chocolate pero te ayudará, explicó Harry mientras daba una pieza a cada uno de ellos. Tomaron el caramelo con gratitud y comenzaron a comerlo ya que la sensación de miedo parecía aflojar su agarre sobre ellos. Potter, me has salvado la vida, dijo Malfoy. Estaba formulado como una declaración de hecho, una que parecía sorprenderse. Y era verdad, habría recibido el beso del dementor si Harry y Daphne no hubieran intervenido. Supongo que sí, respondió Harry encogiéndose de hombros. Se preguntó si esto cambiaría las cosas entre ellos, pero dudaba que lo hiciera. Malfoy había invertido mucho en esta infantil rivalidad y era poco probable que lo dejara ir.
Era muy parecido a su jefe de casa, el profesor Snape. Harry y Daphne se volvieron y caminaron hacia donde Crabbe y Goyle estaban tendidos en el suelo en la posición fetal. Ambos parecían estar llorando. Malfoy y Parkinson se habían levantado y los habían seguido. No dijeron nada acerca de la reacción de sus amigos ante los dementores porque sabían exactamente cómo era. Después de convencer a los dos niños asustados de que comieran el chocolate, Harry se acercó a donde había muerto el dementor. Daphne y Malfoy le siguieron y durante unos momentos simplemente miraron a la bestia derrotada con semblantes de confusión. ¿Y qué está pasando aquí?, preguntó en voz alta una voz femenina con acento escocés. Harry levantó la vista y vio a la profesora McGonagall correr hacia ellos con su varita. Los dos aurores que había visto antes en el día se acercaban detrás de ella. ¿Alguien ha resultado herido? Harry y Daphne caminaron hacia el grupo de adultos para que pudieran contestar sus preguntas. Estamos bien, profesora. Fueron atacados por dementores, contestó Harry señalando a Malfoy, Parkinson, Crabbe y Goyle. Daphne y yo los vimos en camino hacia el bosque y los perseguimos. Pudimos expulsar a los dementores con los encantamientos Patronus. Señora Greengrass, no sabía que pudieras realizar ese hechizo, dijo la profesora McGonagall, cuya curiosidad era evidente. Sí, profesora, Harry me enseñó cómo hacerlo, dijo Daphne con orgullo. Kingsley, necesitas ver esto. Harry se volvió y vio que el auror de pelo rosa había encontrado al dementor caído. Todo el mundo tomó eso como una señal para reunirse alrededor de la criatura. ¿Está muerto, señor? ¿Estás segura? No creía que eso fuera posible. El otro auror, aparentemente llamado Kingsley, preguntó, ¿y quién hizo esto? Yo lo hice, señor, contestó Harry. Realmente no estaba tratando de matarlo, simplemente ocurrió. Los dos aurores y la profesora McGonagall lo miraron sorprendidos, preguntándose cómo era capaz de esta hazaña sin precedentes. Debemos discutir esto con el profesor Dumbledore, dijo McGonagall a los dos aurores que asintieron de acuerdo. Si es posible destruir a los dementores, la orden debe aprender cómo. Los adultos parecían haber olvidado que los estudiantes seguían allí, aunque Harry no estaba exactamente seguro de lo que su profesora estaba hablando. ¿Profesora? Harry lo interrumpió. Les di un poco de chocolate, pero creo que todavía se sienten mal por los dementores. Por supuesto, porque no volvéis al castillo, Harry. Tendremos que discutirlo más tarde, respondió McGonagall. ¿Estoy en problemas?, preguntó Harry con una pizca de sorpresa en su voz. Bien, absolutamente. Ella respondió. Ahora por favor escoltadlos de vuelta, nosotros nos encargaremos de este desastre. Mientras decía la última parte echó una mirada a los restos del dementor. Honestamente, no estaba segura de qué hacer más que contactar con el profesor Dumbledore. Fue en momentos como este cuando ella estaba secretamente contenta de no estar a cargo. Harry asintió y tomó la mano de Daphne. Juntos comenzaron a caminar hacia el pueblo con Malfoy y sus amigos siguiendo de cerca. Lo hiciste muy bien, Harry le dijo a Daphne mientras se acercaban a la aldea. Gracias a ti, ella le recordó, y creo que lo hiciste un poco mejor que yo. Harry se encogió de hombros, sin saber qué pensar del dementor muerto. Lamento que nuestra cita se haya desmoronado así, dijo Harry, esperando que ella no estuviera demasiado decepcionada. ¿De qué estás hablando? Hoy he tenido más diversión de la que he tenido en años, solo espero que puedas encontrar algo para completarlo para nuestra tercera cita. Ella respondió con una sonrisa mientras Harry suspiraba aliviado. Además, el día no ha terminado, estoy seguro de que podemos encontrar más problemas para entrar. No va a ser normal contigo, ¿verdad?, preguntó Harry juguetonamente. ¿Lo querrías de otra manera?, ella preguntó. Harry sacudió la cabeza ligeramente. No, le gustaba como era. Más tarde él sabía habría preguntas. Muchas preguntas, todo acerca de lo que había sucedido hoy. Pero por el momento fue capaz de disfrutar de un paseo tranquilo con una cita feliz, y en ese momento lo encontró mucho más importante que cualquier otra cosa que estuviera pasando. Después de los acontecimientos en Hogsmeade, Harry esperaba que sus profesores y los aurores lo interrogaran más tarde ese día. Sin embargo, el interrogatorio, al pensarlo, no llegó cuando él esperaba. En cambio, simplemente recibió una nota pidiéndole que no mencionara al dementor muerto, excepto a sus amigos más cercanos, una solicitud que provenía directamente del Ministerio de Magia. El ministerio estaba preocupado de lo que sucedería si se sabía que los guardias de Azkaban eran vulnerables. Harry se rió de la idea de que pudieran mantener esa información en secreto. Demasiada gente había visto el cadáver del dementor para que se callara ahora.
La idea tonta le parecía algo que Fudge intentaría realmente era inútil, especialmente porque Draco Malfoy fue uno de los testigos. Estaba casi garantizado que Lucius Malfoy ya sabía lo que había sucedido y si había alguien que no necesitaba obtener esa información era él. Harry no tuvo que esperar mucho para ver el plan de Fudge fracasar. Al día siguiente, el Profeta Diario publicó un detallado relato de su encuentro con los dementores. La parte impactante era que el artículo era bastante exacto en divulgar lo que sucedió, aunque la especulación de Rita Skeeter sobre su significación se inclinó, como siempre, contra él. Harry pensó que podría notar que los 4 estudiantes que él y Daphne habían rescatado eran los hijos de los mortífagos, pero dejó esa parte, sin duda debido a la riqueza y el poder político de Lucius Malfoy. Además, Skeeter le había dado un nuevo título. El Lord de los Dementores. Según ella, los Dementores habían prometido su lealtad a él después de ver uno de los suyos caído en la batalla. Lo que más interesaba a Harry era la cuestión de dónde Rita Skeeter estaba recibiendo su información, aunque la mayoría de las veces estaba inventando mentiras. En algunas ocasiones sabía cosas que no debería haber sabido a menos que hubiera estado allí. Harry sospechaba que podía tener una capa de invisibilidad parecida a la suya y la estaba usando para espiar a la gente. Los mantos así eran buenos, pero tenía una ventaja: el mapa de los merodeadores. Harry sabía que tendría que consultar el mapa a partir de ahora en cualquier momento que quisiera estar seguro de que estaba solo. No estaba seguro de qué haría si encontraba a Skeeter escondido en el recinto de la escuela. A pesar de que estaba en contra de las reglas para que ella viniera a Hogwarts sin ser invitada, ella no parecía ser una amenaza en la forma en que Barty Crouch Jr. había estado, por lo que un duelo probablemente estaba fuera de la cuestión. Además, matarla probablemente consolidaría su reputación como futuro señor oscuro. Las reacciones al artículo en Hogwarts parecían ser sobre todo eclipsadas por la noticia de que Durmstrang se iría después de la segunda tarea, que se celebraría como estaba previsto el siguiente fin de semana. Los rumores abundaban en que el director de Durmstrang había sido secuestrado o asesinado y su cuerpo arrojado al fondo del lago. Los profesores eran en su mayoría incapaces de detener los rumores porque ni siquiera sabían dónde estaba Igor Karkaroff. Ni siquiera el profesor Snape tenía pruebas de que el hombre no había sido secuestrado o asesinado. Él y la mayoría de sus posesiones acababan de desaparecer el jueves por la noche. Un sentimiento de inquietud estaba creciendo entre los residentes del castillo, ya que todos podían decir algo extraño estaba pasando, pero ninguno de ellos podía determinar lo que era exactamente. Al día siguiente Harry estaba comiendo y describiendo su encuentro con los dementores con Neville, cuando la profesora McGonagall se acercó a la mesa de Gryffindor para pedirle a Harry que la acompañara al salón de transfiguración para una reunión con el director. Lo siento, Neville, creo que tengo que irme, luego te contaré el resto, dijo Harry mientras se levantaba de la mesa y comía el último trozo de su sándwich. No es gran cosa, Harry. Como dijiste que el profeta consiguió la mayor parte de la historia de todos modos, Neville contestó encogiéndose de hombros. Sígueme, señor Potter, la profesora McGonagall ordenó una vez que Harry había reunido todas sus cosas. Harry le dio un adiós a Neville y comenzó a caminar con su cabeza de casa fuera del gran comedor y fueron hacia el aula de transfiguración. Mientras caminaban, Harry se preguntaba qué esperaban de él y esperaba que no estuvieran demasiado enfadados con él cuando admitió que no estaba muy seguro de cómo había matado al dementor. Una vez que llegaron al salón, la profesora McGonagall le indicó que entrara antes de cerrar la puerta. Esperando por dentro estaban el profesor Flitwick, el profesor Dumbledore, y para sorpresa de Harry Alastor Moody. Ahora parecía mucho más sano que cuando Harry lo había visto por última vez. Es bueno verte de nuevo, profesor Moody, dijo Harry, sonriendo al antiguo Auror. Sabes que nunca fui tu profesor, Potter, Moody respondió con una sonrisa. Aunque lo seré, a partir de mañana, y esas son buenas noticias. Harry respondió emocionado. Me estaba cansando un poco de que Snape enseñara pociones y defensa contra las artes oscuras. Dumbledore se rió entre dientes ante la admisión de Harry mientras Moody simplemente asentía de acuerdo. Moody nunca confió realmente en Severus Snape, a pesar de las garantías de Dumbledore de la lealtad del hombre. Aceptaba que Snape le había dado la espalda a Lord Voldemort, pero un hombre que pudiera traicionar a su maestro podría fácilmente traicionar a otro. Harry, he traído mi pensadero conmigo con la esperanza de que puedas permitirnos ver tu recuerdo de ayer. ¿Estarías de acuerdo? Harry asintió y colocó su varita en su frente mientras se concentraba en el recuerdo que quería compartir.
Mientras sacaba lentamente la punta de su varita de su cabeza, fue recompensado con la visión de una pequeña hebra de plata, exactamente lo que esperaba ver. Colocó el hilo en el pensadero y esperó a que sus profesores se unieran a él. Las 5 personas en la habitación colocaron sus cabezas sobre el cuenco de piedra y fueron instantáneamente atraídos hacia la memoria. En general, Harry estaba mucho más contento con su actuación de ayer de lo que había estado con su duelo con Barty Crouch Jr. Una vez más vio cómo su Patronus crecía mientras trataba de poner más poder en el hechizo. Esta vez, aunque se dio cuenta de que el ciervo más grande que lo normal casi se deshizo. A medida que crecía, partes de ella se abultaron y se tensaron como si estuviera a punto de estallar como un extraño globo. No fue hasta que miró a Daphne que la forma se solidificó y se encogió haciéndose más densa en el proceso. Sus profesores debieron de haber encontrado esa parte particularmente graciosa porque cuando Harry los miró para juzgar su reacción, todos sonreían o reían suavemente, aunque Harry no tenía ni idea de por qué reaccionaban de esa manera. Todos observaron fascinados cuando el ciervo atacó al Dementor y en lugar de alejarlo, fue capaz de matarlo. La memoria terminó justo cuando vio su pasado enviar chispas en el aire para pedir ayuda. Bien hecho, Harry, comentó el profesor Flitwick una vez que habían salido del pensadero, creo que fuiste tú quien enseñó a la señora Greengrass el encanto, ¿cierto? ¡Excelente! Debo decir que estoy perplejo en cuanto a cómo fueron capaces de lograr esto, admitió el profesor Dumbledore. Muchos magos, incluido yo mismo, pueden aumentar el tamaño de nuestros patronos, pero al hacerlo los hace estallar de alguna manera. ¿Pudiste mantener el tuyo intacto? ¿Tienes alguna idea de cómo pudiste hacerlo? Sí, profesor, creo que lo averigüé, con la ayuda de Hermione, explicó Harry. Me di cuenta de que el modo en que el profesor Lupin me enseñó que el encanto no era la mejor manera de hacerlo. La memoria en la que te enfocas no es importante, tienes que sentirte una emoción positiva. El hechizo tiene 2 partes, la primera. La magia crea la niebla que en realidad expulsa a los dementores, pero su emoción contiene y forma la niebla. Hermione comparó la niebla que el hechizo crea con un gas y el propio Patronus con el vaso en el que tú colocas el gas. Tú intentas y fuerzas un montón de gas en un contenedor débil, entonces el contenedor se romperá o se escapará, pero ella dice que si tú tienes un contenedor realmente fuerte y fuerza un montón de gas en él, puede forzar el gas a cambiar en un líquido. No tenía sentido para mí, pero ella dijo que la idea la había extraído de la química Muggle. Ella piensa que eso es lo que hice, excepto que estábamos usando magia y no gas. Interesante. Nunca hubiera pensado usar la ciencia Muggle para describir magia. Es una chica brillante la señora Granger. Todavía creo que debería haber sido un Ravenclaw, dijo el profesor Flitwick con una pequeña risa. Tu método es un poco diferente de la práctica aceptada, aunque claramente parece tener una ventaja. ¿Y crees que podrías hacerlo de nuevo?, preguntó el profesor Moody. Tal vez, Harry respondió después de pensar en ello por un momento. Ni siquiera estaba realmente seguro de lo que estaba haciendo cuando ocurrió la primera vez. Por favor, adelante, señor Potter, sugirió la profesora McGonagall. De acuerdo, Harry se apartó un paso de los profesores y comenzó a intentar recordar y sentir las emociones que había estado experimentando cuando había lanzado su último Patronus. Sus pensamientos retrocedieron hasta cuando había visto a Daphne con orgullo usar el hechizo que él le había enseñado y se concentró en esa memoria. Tenía los ojos muy abiertos y podía ver que todavía había rastros de miedo en ellos. Su cabello rubio soplaba suavemente en el viento frío y su boca se puso en una sonrisa feliz pero determinada. Harry pensó entonces, como lo había hecho antes, que de alguna manera ella era más bella de lo que la había visto. Incluso en comparación con lo que ella había parecido en Baile de Yule. Sintiendo que era el momento adecuado, Harry gritó, "Vi expecto Patronum", y observó cómo apareció su ciervo fantasmal. Continuó descargando energía en el hechizo, feliz de ver que el Patronus no se estaba expandiendo ni parecía haber ninguna de la niebla blanca que se escapaba o se disipaba. Harry se sorprendió al darse cuenta de que el hechizo era más difícil ahora de lo que había sido el día anterior, incluso sin la presencia de los dementores. No había manera de decirle si el Patronus que estaba creando podía matar a un dementor como el anterior, pero parecía más sólido y realista de lo que lo parecía un Patronus normal. Eventualmente decidió que había hecho que el Patronus fuera lo más fuerte que pudiera y se concentró en mantener juntos al animal mágico. El ciervo rápidamente se dio cuenta de que no había peligro en la habitación y comenzó a caminar en grandes círculos alrededor de la habitación, todavía con la esperanza de proteger a su amo.
El profesor Modi se acercó a él y comenzó a inspeccionar el Patronus, su ojo mágico se contraía todo el tiempo. Bien Potter, comentó el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. No tan bueno como el de ayer, pero es mejor de lo que yo he sido capaz de crear. Modi atravesó su mano a lo largo de la espalda del ciervo y una mirada de sorpresa lo invadió inmediatamente. Extraño, ¿se siente mojado? ¿Realmente Alastor? Preguntó Dumbledore antes de caminar y repetir las acciones de Modi. Después de llegar a la misma conclusión de Modi, el director se volvió hacia Harry y dijo: «Y maravilloso». Harry asintió y terminó el hechizo, suspirando de alivio se tomó toda su energía y concentración para mantenerlo durante tanto tiempo como él y se sintió agotado después. Harry aprovechó la oportunidad para sentarse mientras los demás discutieron los resultados de su prueba. «Filius, ¿eres el experto en los encantos y se puede enseñar a otros a hacer esto?», preguntó el profesor Dumbledore. «Si es así, sería una poderosa herramienta contra Voldemort». Es difícil decir Albus, temo que nunca podría hacerlo, aunque si la idea de Harry acerca de cómo funciona el encanto es correcta, todos podríamos ver Patronus más fuertes. Sospecho que Alastor y tú podrías realizar el hechizo con éxito, pero me falta el poder que parece requerir, entonces yo tampoco podría hacerlo, añadió la profesora McGonagall. Harry escuchó en silencio. ¿Dos de sus profesores pensaban que era más fuerte que ellos? El profesor Flitwick le había dicho que un día sería más fuerte, pero el profesor de encantamientos parecía pensar que ese día ya había llegado. Muy bien, sugiero que sigamos investigando sobre el tema. Ha sido cientos de años desde el último asesinato confirmado de un dementor y muchos habían temido que el secreto se había perdido para siempre, pero ahora creo que tenemos la respuesta frente a nosotros. Es sorprendente que sea un cambio tan pequeño en lo que ya estábamos haciendo, notó Dumbledore. Los otros profesores asintieron y Harry tuvo la sensación de que la reunión estaba llegando a su fin. Gracias de nuevo Harry, aunque todavía no te das cuenta, nos has dado una poderosa herramienta para luchar contra la oscuridad. Durante la última guerra, los dementores se alinearon con Voldemort y fueron una amenaza constante. Al no ser derrotados, solo los conteníamos, lo que significaba que muchos de nosotros tendríamos que enfocarnos en ellos y no en los mortífagos, lo cual ahora puede cambiar. Ni siquiera tenemos que matar a otro dementor, sospecho que serán más reacios a involucrarse si se dan cuenta de que están en peligro. Oh. Bueno, entonces es agradable, supongo, Harry respondió, sin saber muy bien qué decirle al director. Si eso es todo lo que tenía que hacer, me voy a ir. Hay menos de una semana hasta la segunda prueba. Después de todo, ¿sé otro viaje al lago entonces?, preguntó Dumbledore con una risita. Pensé que no debías hablar de las pruebas con los campeones, Harry le recordó, preguntándose si el director dejaría que cualquier información que él no conociera se resbalara, y no lo estoy, solo estoy notando que tú has elegido prepararte para la segunda prueba nadando en el lago, una elección encomiable. Nadar después de todo es un ejercicio maravilloso. Harry frunció el ceño, Dumbledore no iba a dar nada. No estaba demasiado decepcionado, sin embargo, estaba bastante seguro de que ya tenía la mayor parte del desafío ya descubierto. La única parte de la que aún no estaba seguro era cuál de sus posesiones iban a coger. Claro que lo es, el acepto, profesor. Sé que esto podría parecer una pregunta extraña, pero ¿podrías mantenerme informado sobre cómo va la investigación con el encanto Patronus? Me siento como si fuera mío y ahora lo estoy entregando a alguien más. Por supuesto, Harry, ahora te dejaré volver a tu entrenamiento para el torneo. Lo has hecho muy bien hasta ahora, estoy ansioso por ver cómo respondes a la siguiente prueba. Gracias, profesor Dumbledore, dijo Harry y salió de la habitación. Dumbledore seguía sonriendo mientras se marchaba, pero poco después su rostro cambió a uno de concentración. Harry era más poderoso de lo que debería haber sido en este momento, incluso con su entrenamiento sin parar durante los últimos meses. Sabía que había otro factor en juego, aunque no estaba seguro de qué podía ser. Había algunos rituales oscuros que podían producir efectos similares, pero solo temporalmente y no sin consecuencias desagradables que hubieran sido fácilmente reconocibles. Harry Potter estaba resultando alguien lleno de sorpresas. Por primera vez desde que empezó a explorar el lago, Harry se sintió libre bajo el agua. Las branquialgas cambiaban su cuerpo de tal manera que él sentía como si él verdaderamente pertenecía allí. Era similar a cómo se sentía en una escoba que se elevaba por el aire. Sus anteriores preocupaciones sobre no ser capaz de moverse lo suficientemente rápido habían sido completamente borradas por su primer experimento con las branquialgas.
Ahora se sentía seguro de que podía nadar tan rápido como muchos de los peces del lago y también evitar la mayoría de las amenazas acuáticas que se enfrentaría en lugar de tener que luchar contra ellos. Harry estaba disfrutando de una vista pacífica del ambiente submarino cuando un tirón agudo en sus ropas consiguió su atención. Se volvió para ver a Daphne mirándolo muy enfadada. Hermione no estaba muy atrás y tenía una mirada enfadada en su rostro. Ambos estaban usando el encanto de la cabeza de la burbuja y por lo tanto no eran capaces de mantenerse al día con él. Harry tardó en darse cuenta de que se había divertido tanto que había olvidado asegurarse de que se mantuvo cerca de los demás. Juntó las manos en un gesto de súplica, esperando que Daphne entendiera su disculpa. Habían descubierto rápidamente que comunicarse verbalmente bajo el agua no era posible. Ella comprendió lo que estaba tratando de hacer, pero volvió la cabeza dejándolo saber que todavía no estaba contenta con él. Harry se rascó la barbilla, mostrando que estaba pensando qué hacer a continuación. A continuación, actuó como si una idea se le hubiese ocurrido de repente y se dejó caer al suelo del lago. Una vez Ali recogió algunas de las plantas más coloridas y sacó un extraño ramo de ellas. Cuando se lo presentó a Daphne, ella lo tomó y sonrió y luego lo abrazó dramáticamente. Hermione había estado observando toda la escena y riéndose todo el tiempo, su furia había desaparecido. Harry pasó la siguiente media hora mostrándolos alrededor del lago, deteniéndose frecuentemente para señalar cosas que él pensó eran interesantes, incluyendo las ruinas que él había notado en el primer día y los restos de un naufragio él había encontrado después de una semana en el lago. Podía decir que Hermione estaba ansiosa por permanecer más tiempo y aprender más sobre el lago, pero él sabía que el efecto de las branquialgas se acabaría pronto y él debería volver a la superficie. Después de un rato fue capaz de convencerlas de que lo siguieran y lo hicieran justo cuando los efectos de la transformación comenzaban a desvanecerse. Una vez que estaban fuera del agua, Harry comenzó a lanzar encantos de secado y calentamiento, para alivio de Daphne y Hermione. Entonces, ¿qué pensáis?, preguntó Harry cuando todos estaban cómodos. Las branquialgas son definitivamente la mejor opción, Hermione comentó. Ofrece una movilidad superior por lo menos. Tienes razón, pero también puedo ver y escuchar mucho mejor bajo el agua y si se desvanece temprano por alguna razón, siempre tengo el encanto de la cabeza de la burbuja para volver a la superficie. Eso resuelve la cuestión de cómo permanecerás bajo el lago durante una hora, pero todavía necesitas encontrar una forma de encontrar lo que buscas, Daphne le recordó. He encontrado un hechizo que puede ser útil, pero solo si sabes lo que buscas. ¿Y de verdad?, preguntó Harry, emocionado de que otra parte de su desafío pudiera tener una respuesta. Sí. En realidad son 2 hechizos, pero son bastante fáciles de aprender y de lanzar. El libro en el que los encontré dijo que fue inventado por un mago que siempre perdía su cartera. Se supone que funciona en todas las cosas marcadas a menos de 1 milla de distancia, pero se desvanece después de unas semanas. El primero es Celario, lo usas para marcar y nombrar cualquier cosa que vayas a buscar. Aquí, déjame mostrarte, dijo Daphne mientras se acercaba y recogía una roca. Ella agitó su varita en un agudo movimiento cortante antes de tocar la roca y decir, Celario Rock, piedra, ok. ¿Y ahora qué?, preguntó Harry, curioso por ver cómo funcionaban los 2 hechizos. Ahora usa el segundo hechizo Reperio Rock. Una vez que Daphne lanzó el hechizo, una débil línea roja conectó la punta de su varita y el lugar en la roca que había tocado. Harry miró hacia ella y luego hacia la roca con una mirada decepcionada en su rostro. No es gran cosa, Daphne. Tal vez te has equivocado, vamos a seguir intentando, dijo Harry como si estuviera tratando de animarla. ¿De qué estás hablando? ¿No ves la línea roja?, preguntó Daphne. ¿Qué línea roja?, dijo Hermione sonando bastante confundida. ¿Y de qué estás hablando? ¿No hay línea roja? Por supuesto, exclamó Daphne en la realización. Solo la persona que lanzó el hechizo puede verlo. Eso hace que el hechizo sea aún mejor, así nadie podrá seguir tu camino. Genial. Ahora, ¿y puedes mostrarme ese movimiento de la varita otra vez?, preguntó Harry. Durante los 10 minutos siguientes Daphne mostró a Harry y Hermione cómo lanzar el hechizo. Harry fue el primero en dominar los hechizos, como casi siempre lo era, pero Hermione no estaba muy atrás. Después de unos cuantos intentos ambos habían lanzado con éxito el hechizo sobre una serie de objetos a su alrededor. Harry se sorprendió al ver que en lugar de una línea roja como la de Daphne había descrito era una de un color amarillo brillante casi dorado. Hermione dijo que su línea era púrpura. No esperaba que fueran diferentes, dijo Daphne, pero supongo que todos hacen su función.
Ahora solo necesito lanzar el hechizo sobre mis posesiones más importantes, pero todavía no estoy seguro de lo que van a tomar, dijo Harry con un suspiro frustrado. ¿Y qué tienes que es lo más importante para ti? Preguntó Hermione intentando que lo pensara. Mi Firebolt, la capa de invisibilidad, el mapa de los merodeadores y mi álbum de fotos son las únicas cosas realmente importantes que tengo. Supongo que también puedes contar mi varita, pero no creo que me quiten eso. Tal vez no van a tomar objetos, Daphne sugirió. Estaba pensando que podrían tomar a una persona que es importante para ti. Quiero decir que la pista hace sonar como si no puedo encontrar lo que estoy buscando en una hora, entonces se ha ido para siempre. No pondría a alguien en ese tipo de peligro contra su voluntad, Harry contestó. Así, mira lo que te han hecho, Daphne señaló. Harry frunció el ceño pero asintió con la cabeza. Ella tiene razón, Harry. No creo que la gente que dirige el torneo realmente se preocupe si alguien se lastima, respondió Hermione. Eso o la pista podría ser solo una exageración, tal vez si es una persona en el fondo del lago que solo los traen después de que haya terminado. Así que supongo que tienes que lanzar el encanto en la persona más importante para ti, como hemos dicho. Los ojos de Harry se dirigieron inmediatamente hacia Daphne y él se sonrojó ligeramente. Daphne se dio cuenta y le devolvió la sonrisa. Buena idea, dijo Harry antes de acercarse a Daphne y decir, Celario Daphne, mientras realizaba el movimiento de la varita. Entonces lanzó el segundo hechizo para ver si funcionaba. Lo que hizo se sentía un poco incómodo con esta admisión semipública de lo mucho que le importaba a Daphne. Después de todo no habían discutido sus sentimientos el uno para el otro, pero se sintió muy aliviado cuando Daphne lo envolvió en un apretado abrazo. También eres muy importante para mí, susurró mientras lo abrazaba, lo suficientemente bajo para que ambos supieran que Hermione no podría Hermione, sin embargo, no tuvo que oírlo para entender los sentimientos entre la pareja frente a ella. Ella sonrió, feliz de que Harry había encontrado un poco de alegría en su vida de una manera loca. Creo que estás listo, Harry, dijo Daphne mientras rompía el abrazo, y con una semana para descansar esta vez, ¿debo estar contento con esto, C? Harry replicó en broma, me pregunto si los otros están listos. Harry miró a Hermione cuando dijo esto, sabiendo que ella todavía hablaba frecuentemente con Víctor Krum. Lo siento, Harry, pero no puedo decirlo. No le digo a Víctor lo que estás haciendo y no te diré lo que está haciendo, y como te ayudo a ti no le ayudo a él, dijo Hermione, su voz dejando claro que no sería persuadida. Lo sé, no debería haberlo mencionado, Harry respondió, supongo que tampoco tiene a Karkaroff para ayudarlo. No, pero Víctor dice que el director Karkaroff siempre estaba demasiado ocupado para ayudarlo de todos modos. Dudo que esto vaya a hacer una diferencia en el torneo, Hermione añadió con un encogimiento de hombros. No me preocuparía tanto, Harry, no creo que haya nada en ese lago que te cause problemas reales, solo asegúrate de vencer a los demás. Harry asintió sabiendo que su ventaja en el torneo no era demasiado grande y que necesitaba ganar esta prueba. No tenía ninguna duda de que los otros campeones se habían dado cuenta de la pista o se le había dicho lo que era. El torneo parecía ser manipulado para asegurar eso. A diferencia de la última prueba, no tenía un talento raro que le diera una ventaja. Esto sería una verdadera prueba de habilidad y creatividad. Harry encontró que le gustaba la idea de demostrar que era mejor que sus competidores más viejos. Él no había sido tomado en serio en el torneo incluso después de ganar la primera prueba y Harry estaba listo para cambiar eso. Usando Branchial Gas, él creyó que podría hacerlo bien si empezaba de cualquier orilla del lago y podía ir cualquier punto del lago en menos de 20 minutos, así que asumiendo él había adivinado correctamente que él estaría buscando una de sus pocas posesiones más preciadas o a Daphne, él sabía que la tarea debía ser bastante fácil. Los tres entraron y se separaron en este punto. Ya que era domingo, todos tenían clases al día siguiente y tenían que prepararse. Antes de irse a la cama aquella noche, Harry se acordó de lanzar el encanto de seguimiento en todo lo que poseía, que tenía algún valor sentimental, pero a pesar de todo él tenía la fuerte sospecha de que ninguno de los objetos que él había encantado sería tomado. Sería Daphne, estaba seguro de eso. Y si ese era el caso, no había manera de que la dejara sentarse en el fondo del lago más tiempo de lo que tenía que hacerlo. La semana siguiente parecía pasar en un desenfoque a Harry. Tenía clases, deberes y exámenes, pero descubrió que solo podía prestarles atención parcialmente. Sus amigos notaron su concentración estaba concentrada en la prueba y en nada más, pero solo Daphne fue capaz de acercarse a él para sacarlo de esa concentración.
Hermione nunca había visto a su amigo tan determinado antes, y ella lo atribuyó a su creencia de que Daphne podría estar en peligro debido a esta prueba. Se había dado cuenta de que Harry se estaba convirtiendo en un poderoso mago, lo suficiente para que casi sintiera lástima por cualquier persona que pudiera amenazar a la gente que le importaba. Su entrenamiento había sido temporalmente suspendido mientras exploraba el lago en preparación para el torneo, pero Hermione sabía que no se había estado relajando durante las últimas semanas. Ella sospechaba que él se había estado empujando más fuerte que nunca lejos de ella y de los ojos vigilantes de Daphne. La sospecha de Hermione estaba correcta. Harry había vuelto a su antigua práctica de empujarse al borde del agotamiento antes de dejar de entrenar y después su cuerpo sentía que estaba a punto de desmoronarse, pero al día siguiente su dolor y agotamiento se habían desvanecido y estaba listo para hacerlo de nuevo. Sabía que Daphne se preocuparía por lo que le estaba haciendo si ella supiera lo que estaba haciendo, pero él creía que esto le estaba ayudando a hacerlo más fuerte. Y estaba dispuesto a hacer locuras si eso significaba que podía mantenerla a salvo. Él detendría después de la siguiente prueba y entonces él y Daphne se darían cuenta de lo que él estaba haciendo de manera diferente a todos los demás. Eso o ellos descubrirían cómo él era diferente de todos los demás, era la opción que Harry sospechaba que era más probable. Al final de la semana pasada usando su intenso método de entrenamiento, Harry sentía que había aumentado más su poder mágico en esos pocos días que en los meses que pasó usando métodos de entrenamiento normal. Tal vez era peligroso pero los resultados hablaron por sí mismos. Y por eso, Harry se sintió listo para la segunda prueba. Mientras estaba acostado en la cama la noche antes de intentar dormir, Harry juró que rompería las bajas expectativas que sabía que la gente tenía de él.